Al Señor, estamos aquí, un domingo más, domingo 9 de agosto del 2026, segundo domingo de este mes. Y bueno, cada vez que inicio, cada domingo, y digo, estamos aquí una vez, siempre me van a escuchar decir eso al principio, pero pienso cómo se van pasando los domingos, como cada semana ya estamos más cerca al final del año y más lejos del principio de este mismo, ¿no? Pero bueno, Dios nos ha guardado, nos ha sostenido en medio de cualquier circunstancia que hemos podido atravesar. Dios ha sido bueno y Él es fiel. Y bueno, quiero recordarte la visión y tema de este año de 10 totalidades. Ese es el tema de este año. Y al inicio de este yo les decía que el 10 pues precisamente habla de esa totalidad divina, de lo que es la plenitud de Dios. Y esto, pues basado ahí en Efesios 3:19, que precisamente dice que, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Necesitamos conocer el amor de Cristo. Podemos conocer todo lo que ustedes quieran, teología, exégesis y tantas de estas cosas las podemos conocer, saber y desarrollar, pero su misma palabra dice, cuando conocemos el amor de Cristo, ese conocimiento excede cualquier otro conocimiento, para que entonces pueda ser lleno de la plenitud. Y yo les decía, imagínense, la plenitud es ya lo que está hasta arriba, ya de un recipiente, pero no tuya. No eres tú el recipiente, sino la plenitud de Dios. Entonces imagínense el tamaño de Dios y tú puedas ser lleno de toda esa plenitud. Es algo que va más allá de nuestro entendimiento. Entonces, he insistido y he dicho cómo podemos ver a través de lo que es la palabra del Señor que Él nos equipa, nos da un equipamiento, ¿no? Y entonces les he dicho y he repetido, ¿de qué sirve que tengamos el equipo si no lo sabemos usar? ¿O de qué sirve saber usar el equipo si no lo tenemos? Entonces Dios nos equipa y nos enseña cómo usar ese equipo. Pero la cosa no se queda ahí. ¿De qué sirve tener el equipo, saberlo usar y no usarlo? Entonces, pues ya teniendo el equipo, ya sabiéndolo usar, ahora ¿qué nos toca? ¿Qué nos corresponde? Usarlo, ponerlo a funcionar. Y eso es lo que hemos estado hablando estas últimas semanas, de lo que Dios sigue llevándonos a caminar. Estuvimos hablando todo el mes de julio de lo que es la comunidad en la que Dios nos permite ser parte al creer y caminar con Él, y cómo tenemos todo un lugar, un propósito al ser parte de ese cuerpo, ¿no? Y este mes, el tema serie de todo el mes, les decía la semana pasada que empezábamos, es de película, un mes de película, ¿no? Y pues si quieren, a algunos les parece así como que, ¿y eso qué tiene que ver con la Biblia? Bueno, en lo personal, les he dicho que hay cosas favoritas que me gusta hacer. Una de esas es jugar videojuegos y la otra es ver películas. Y el año pasado hablé acerca de características de los videojuegos que tienen que ver con nuestra vida normal, ¿no? Y que encontramos en la Biblia. Yo les hacía las comparativas. Y este año, pues quise hablar de películas, pero fíjense, hay un pasaje que se me hizo muy interesante y que por eso pues me atreví un poquito más a así tomarlo así, ponerle así. Y es Romanos 1:20, donde podemos ver que el apóstol Pablo habla de cómo las cosas invisibles de Dios son visibles a través de las cosas creadas. Entonces podemos ver en lo que está hecho, en lo físico, en lo que vemos, podemos ver su grandeza, su eterno poder,
su gloria a través de lo que vemos, ¿no? Entonces, con esto yo les mencionaba, y la semana pasada se los decía y lo repito esta semana, que a veces yo estoy viendo películas y empiezo a meditar y a considerar decir, qué interesante ver el pensamiento y la forma de actuar del ser humano. Y que eso se repite en todo. Pero en medio de eso podemos ver cómo la diferencia, lo que cambia radicalmente nuestra vida, es Cristo Jesús en nosotros. Y entonces, esa, si puedo llamar a veces hasta sátira que vemos en las películas, porque a veces es una forma burlona de mostrarnos nuestra realidad, ¿no? Eh, es transformada al conocer el amor de Cristo. Y de eso es lo que yo quiero llevarte a meditar a través de esta vida que Dios nos ha dado. La semana pasada hablábamos acerca de la armadura de Dios. Ahí en Efesios 6:11 nos habla de que nos vistamos de toda la armadura de Dios y hablábamos de cada uno de estos componentes, qué significan, qué tienen que ver con nuestra vida. Y este domingo y el próximo yo te quiero hacer referencia a dos de estas piezas a la armadura que cubren dos aspectos de nuestra vida, dos componentes de lo que nosotros somos, de esos signos que son vitales para pues, nuestro cuerpo, pero también en el tema espiritual. Y esto aunado a lo que hemos estado hablando en la visión del año, donde podamos ver cómo Dios tiene un propósito grande, completo en nuestras vidas. Y esto, pues hablando, yo les decía la semana pasada que somos esos soldados, ¿no? Esos soldados que somos parte del ejército de Dios. No estamos como un gladiador peleando solitos, sino somos parte de un ejército, un cuerpo que está caminando unísonos. Entonces, pensando en esta imagen, pues podemos hablar de un corazón de un guerrero, ¿no? Y yo pensaba en una imagen, en algo que nos habla de fuerza y vitalidad. Y generalmente son los leones, ¿no? Y entonces pensaba en un corazón de un león. Y hablando de lo que nos dice Romanos 1:20, ahí Dios nos enseña unas verdades espirituales a través de lo creado. Y estas cosas que son creadas, esto que Dios creó, pues están precisamente los leones, ¿no? Y es un animal que en lo personal a mí me agrada, me gusta. No, no soy fan de los gatos, de los felinos, pero el león es un animal que, que me gusta ver su porte, su fuerza, ¿no? Tiene características muy interesantes que puse a revisar a través de esta semana y, y veía, ¿no? Que hace un esfuerzo, pero no hace un esfuerzo exagerado, cumple lo que tiene que hacer y se regresa y está. Y una de sus características, pues, es estar alerta, atento a lo que está sucediendo a su alrededor, pero además se mantiene siempre en una posición firme, ¿no? Y puedo decir que dentro de estas características, el león no destaca por un tamaño muy grande, ¿no? O sea, hay otros animales que son mucho más grandes que los leones. Y tampoco tiene una fuerza exagerada, porque también hay otros animales que son mucho más fuertes que el león. Pero como les decía, su postura, su porte, su autoridad y esta capacidad de estar vigilando, atendiendo, porque uno lo puede ver ahí al león arribita en la cima, pero está viendo qué está pasando con la manada, ¿no? Porque además no son animales que estén solos, que sean independientes.
son parte de otros. Y veía algunos documentales, veía algunas de estas cosas que se me hacían interesantes, como cuando el león ve que hay una parte donde va a haber un peligro, se levanta y va a proteger, ¿no? Y usa esto que ya conocemos, este rugido, ¿no? ¿No? Y pues esto le ha dado como parte un reconocimiento como el rey de la selva, ¿no? Y bueno, una armadura no sirve si por adentro de lo que está protegiendo la armadura está roto. Ya pues no hay nada que proteger, ¿no? Hablando del corazón, lo que protege el corazón dentro de la armadura que hablábamos la semana pasada es la coraza. Entonces, no sirve de nada que la coraza esté protegiendo el corazón si el corazón está débil, si se está ya muriendo, ¿no? Pues prácticamente no está protegiendo nada, porque ya no hay nada que proteger. Entonces, hablando en esta imagen que estoy buscando poner en tu cabeza, este soldado que puede estar ahí parado ante la adversidad, ante lo que está por delante, no tiene esta actitud de ese león firme, que parece que no le causa miedo nada, ¿no? Porque hasta su cara la mantiene así dura, fuerte ante él. Si este soldado está ahí temblando, con miedo, atemorizado, o está cansado, o cargado de culpa, pues la armadura realmente no le sirve de nada porque lo que está afuera no le va a causar realmente un daño porque ya adentro está sufriendo algo, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero proponer aquí? Que la totalidad, esta visión de este año de 10 requiere que la armadura de Dios tenga por dentro un corazón de león, un corazón limpio por su gracia, manteniendo en rectitud y estando vigilante ante la batalla que está sucediendo alrededor de nosotros. Podemos ir al Salmo 51:10a y vamos a encontrar a un David escribiendo algo muy interesante. En el 51, en el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hay esta música que se le ha puesto a esta frase, um, a este salmo. Pero si nosotros conocemos la historia, David acababa de enfrentar, de sufrir una caída, si podemos decir así, emocional, espiritual. Él se había equivocado, él había fallado, él había prácticamente quebrantado todos los mandamientos. Había robado, había matado, había codiciado, todo. Y estaba ahí postrado porque el hijo que había nacido de su desliz estaba enfermo y por morir. Y nosotros podemos ver en la historia que David está ahí en ceniza, con su ropa rasgada, sin querer comer. Y justo en ese momento, este salmo está escrito y él llega a este punto donde dice así, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Tal vez más fuerte de lo que te lo acabo de decir, ¿no? Pero hay un clamor ahí, hay un dolor, un saber que ese corazón, que ese centro, que quien eres tú, no es suficiente, no está caminando, no está haciendo lo que es el propósito. Yo no sé cuántas veces tú te has podido sentir así en la vida, donde
pues prefieres ya botar todo porque pues no, ya no veo que pueda servir, o siempre fallo, me equivoco, tomo malas decisiones. O te ves vulnerable ante ciertas cuestiones. Yo les platicaba hace rato una situación que he estado atravesando en esta semana y me sentí muy vulnerable ante este ataque cibernético que tuve hacia mi persona y, y de repente empezar a ver, porque uno pregunta, ¿y pero por qué a mí? O no, empieza uno a cuestionar. Pero cuando vienes a Dios te das cuenta que hay cosas que dejaste de hacer, hay cosas donde no fuiste prudente y no necesariamente hiciste cosas malas, ¿no? Pero no fuiste prudente en hacer lo que correspondía. En algún momento alguien compartía y decía, creer en Dios es yo dejar mi carro en la calle con las ventanas abiertas, los seguros también abiertos y la llave puesta eh, para que pueda arrancar, pero que yo confío que Dios cuida mi carro. Y entonces algunos así como que dudaban, ¿no? Pero porque hemos malentendido lo que se refiere a confiar en Dios. Y ciertamente él decía, si un día tú haces eso, muy seguramente lo que vas a encontrar es que tu carro ya no se va a encontrar ahí porque alguien te lo pidió prestado sin pedirte permiso, ¿no? Por no decir que se lo robaron, ¿no? Pero bueno, esto lo pongo como un ejemplo en el sentido de que hay cosas que cotidianamente hemos dejado de hacer porque ya nos acostumbramos. Es lo que le pasó a David. Se relajó, ya la llevaba bien y dejó de atender, dejó de poner esta protección en su corazón y entonces fue herido. Y ahí él puede decir, entonces, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y Efesios 6:14, pues precisamente nos dice y nos insta a que nos vistamos con la armadura de Dios, pero aquí en el 14 dice, vístanse con la coraza de justicia. Y hay algo interesante en lo que David, cuando pide y dice, crea en mí, esta palabra crea, él usa en hebreo bara. Y esta es la misma palabra que se usa en Génesis cuando dice que Dios creó, Dios bara, y aquí le dice bara o Dios en mí. O sea, ¿de qué está hablando? De crear algo de la nada. O sea, no está diciendo, toma mi corazón y renuévalo o restáuralo, sino está diciendo, crea algo nuevo, haz algo completamente diferente en mí. El apóstol Pablo también llega a decir así, que nosotros somos nuevas criaturas. Y eso no quiere decir que somos las mismas criaturas que éramos antes, pero ya ¿cómo se llama? La versión 2.0, ¿no? Sino nuevas. Pero aquí lo interesante es cómo David va a ese punto de reconocer la necesidad de que sea algo nuevo, creado de la nada. Y el ser humano, con esto puedo decirte, no puede fabricar su propia coraza de pureza. No es algo que tú puedas hacer. No está diciendo en Efesios el apóstol que te pongas una coraza que tú hiciste, que tú creaste, una coraza que está hecha de tu justicia, con tu pureza, sino que te pongas la coraza de Dios. ¿Por qué? Porque Él solamente sabe cómo diseñar eso desde cero. No sé si me estás siguiendo hasta aquí. ¿Sí estás conmigo todavía o ya te perdí? Sí, estamos aquí. Muy bien. Entonces, quiero que veas y que entiendas que el poder caminar con un corazón de león
firme, vigilante, atento. No se trata de algo que venga de ti. No es algo que tú puedas hacer en tu esfuerzo, que tú puedas hacer por ti y de ti. Se trata de que tú vengas y ruegues, pidas a Dios que Él cree eso en ti, ese corazón limpio, ese corazón nuevo en ti. Y que tú tomes entonces ese equipamiento que Dios te ha dado y lo protejas con lo que Él ha hecho. No, no tienes que hacer otra cosa más que actuar. No tienes que esforzarte a hacer tú tu justicia, hacer tú tu esfuerzo, sino dejar que Dios sea en todo, totalidad. ¿Sí? Ahora, al pensar en esto, pues ciertamente necesitamos entender que del otro lado, enfrente de ti, hay un enemigo. Enfrente de ti hay todo un sistema. Enfrente de ti hay cosas, hay situaciones que están ahí para atacar. Uno eh, de los miembros vitales de quién eres tú, el centro de quién eres tú, tu corazón. Por eso es importante tener algo que lo proteja. Este órgano vital que es el corazón, donde están tus emociones, tu voluntad, tus anhelos, tus deseos, tus gustos, ¿sí? Entonces, si ese corazón está sucio, pues, la coraza al final está rota. Y por dentro queda expuesto todo esto al enemigo. Entonces, quiero mencionarte y quiero decirte que encontraba cómo la palabra nos dice que este enemigo justamente está ahí, en 1 de Pedro 5, 8, si no mal recuerdo, dice que el enemigo, tenemos este enemigo que está ahí, que está presente, que necesitamos estar conscientes, firmes, velando, porque nuestro enemigo, el diablo, ahí está. Y muchas veces actuamos como si no pasara nada, nada, mira, yo me la llevo bien, yo voy bien, pero alguien está ahí acechando, está atento y con la ayuda del Señor, dentro de 2 domingos vamos a hablar de el enemigo al acecho. Pero más para que tengamos presente cómo todo esto va teniendo un todo, ¿no? Ahora, en este pasaje de Salmos 51:10, pero ya la siguiente parte dice, y renueva. Aquí sí usa la palabra renovar. Aquí no dice crear, sino renueva espíritu recto dentro de mí. Mientras Dios limpia el corazón por su gracia, a nosotros nos toca mantener ese espíritu recto, una mente decidida a obedecer a Dios, una mente que está atenta al Señor. Y eso vamos a estar hablando con la ayuda de Dios más a profundidad la próxima semana. Pero está ahora sí que ligado, ¿no? Nuestro corazón con nuestra mente. Ahora, Dios fabrica esta coraza, pero nosotros necesitamos hacer algo. Y lo que necesitamos hacer es que diariamente nos pongamos esa coraza. Cada vez que nos levantamos, cada vez que vamos a salir, estar puesta bien nuestra coraza, ¿no? Yo les decía la semana pasada que necesitamos tener la coraza, pero no, si nosotros nos pusiéramos así la coraza como solamente como por encimita, pues necesitaríamos caminar así como este juego de limbo, no sé cómo se llama, ¿no? Que para que no se nos caiga. Pero no es así. Para que la coraza quede firme, necesitamos sujetarla con el cinturón de la verdad.
Y eso es lo que tiene que estar primero en nuestra vida, la verdad, que es Jesús. Y entonces, de esta forma podemos sujetar la coraza y ponerla bien firme y estar protegido nuestro corazón. Y eso es lo que nos corresponde hacer, caminar en la obediencia y en la santidad de una forma práctica para que esa coraza, a través de la verdad que es Jesús, se mantenga firme. No, porque nos las podríamos poner así medio suelta y se nos estaría así que cayendo y tal vez nos proteja la panza, pero queda descubierto el corazón, ¿no? Entonces hay que fijarla bien. Bueno, ya hablando de la actitud, de lo que es esta actitud de león en este combate, en esta lucha diaria que tenemos, yo quiero hacer referencia precisamente a 1 de Pedro 5:8 y a Josué 1:9. En Josué 1:9 vamos a encontrar que viene esta instrucción: esfuérzate y sé valiente. Es interesante porque cuando yo me ponía a leer y a considerar esta palabra de Josué, es una frase que pues he escuchado desde muchos años y hay por ahí una canción de un hermano que se llama Michael Rodríguez que hasta le puso letra y se queda bien pegajosa la canción, ¿no? Y repite mucho esta frase, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Pero mira, cuando tú lo lees, aquí dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? Es interesante porque yo pensaba, ¿cómo le puedes hacer para esforzarte? ¿Esforzarte en qué? ¿Cómo? La palabra que usa aquí es hazak. Y esto quiere decir cobrar ánimo. En otras palabras, la instrucción, el mandato de Dios es cobra ánimo, anímate. Esforzarte a la resistencia y a renovar las fuerzas cuando hay fatiga en el camino. Cuando estás cansado, yo no sé cuántos de ustedes de repente ya, cuando es viernes, probablemente antes del viernes, pero ya estás así como que ya, ¿no? Ya está ahí esta frase que dice, ay, gracias a Dios ya es viernes, ¿no? Porque ya el sábado algunos descansan, pero ¿cuántas veces en el día ya estás esperando la hora de salida, ¿no? Que estás cansado, ya estás agotado, pero no se acaba ahí tu día, llegas a casa y hay otras cosas que resolver. Y ya cuando te das cuenta ya es noche, ya es tarde, y ya no quieres saber nada, ¿no? Bueno, ahora imagínate en medio de una batalla que no cesa, no baja, continúa, es todos los días, en todo momento. Una lucha en la que uno necesita estar constantemente continuando. Un momento que dice, ya no quiero, ya estoy cansado. Bueno, es ahí donde viene esta instrucción. Cobra ánimo, cobra ánimo, levántate, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto de estas películas donde está el protagonista contra el antagonista y generalmente el antagonista es el malo, ¿no? De la película y ya tiene más fuerza, ya derrotó al héroe y está ahí tirado en el piso, hasta le ponen ahí la sangrecita en la boca de que ya no puede y está ahí tirado. Pero de repente voltea el héroe y ve que este enemigo va a ir contra, ya sea la familia, contra los amigos, contra la ciudad, no sé. Sí te imaginas esta escena y ahí está ahí tirado, ya no puede, ya ya lo ves y dices, ya, aquí se acabó todo, ¿no? Lo que sigue después ahí es fin, se acabó la película. Pero de repente, ¿qué vemos de este héroe? ¿Qué vemos de este protagonista? De este padre, ¿no? Porque a veces es un papá,
a veces es el policía bueno, ¿no? O es este justiciero que lucha por eh, tener una ciudad limpia de corrupción y está ahí tirado, ya no puede. ¿Y qué vemos? Que ante esas situaciones de repente, y así como el Capitán América se levanta y dice, pues vamos a darle, ¿no? Y tal vez aquí va a ser mi fin, pero cobro ánimo para seguir a lo que tengo por delante. Sí, sí, tienes la idea de lo que estoy queriendo poner como esta imagen en tu cabeza. Entonces, esta primera palabra de esforzarse es que cobremos ánimo. Y luego, ser valiente, aquí usa una palabra interesante porque es amatz. Y amatz está enfocado a estar alerta, a estar despierto, listo para reaccionar. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando vemos también esas películas que están eh, en medio de una circunstancia, una situación donde saben que el enemigo, que la persona que o el grupo de personas que vienen a querer atacar están cerca, ¿no? Generalmente, pues, oye, a ti te toca cubrir la primera ronda de la noche, el otro la otra, y hay que estar alertas. Cualquier sonido, cualquier movimiento, estar consciente de qué puede ser y si es necesario, reaccionar, actuar. ¿Sí? Sí, sí, ¿se les viene alguna película, algo así a su mente de momentos así? ¿Y qué pasa? De repente uno está viendo y el que está ahí estaba vigilando, estaba atento al principio, de repente en un momento y uno dice, no, ya, fácil presa, les van a caer, ya no se va a dar cuenta. Y de repente cuando ya vienen los otros y se ve, ¿no? Que caminan y de repente, y entonces ya reacciona y ve y ya, pero ya cuando ve ya es demasiado tarde porque ya están encima, ¿no? Entonces en lo que reaccionan, por ahí probablemente alguno alcanza a librarse y sale corriendo para que la película siga y ese que salió corriendo y pudo librarse, pues se apellidaba Rambo, ¿no? Y entonces ya sabemos que pues él solito puede con todos, ¿no? Bueno, pero qué importante de lo que le está diciendo Dios, le está mandando Dios a Josué, es cobra ánimo y está alerta. Ese esfuérzate y ese sé valiente tiene que ver con cobrar ánimo y estar alerta, despierto. Pero no solo es estar despierto, sino que estar listo para reaccionar. Porque hay que reaccionar. Entonces, frente al enemigo que está ahí rondando, como dice ahí primera de Pedro 5:8, podemos ver que el apóstol ahí nos está diciendo que está este, ay, se me movió aquí, perdón. El enemigo está ahí y está diciendo lo mismo. Sean sobrios y velen. O sea, no estén distraídos porque puedes decir, no, 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 yo me quedo, yo cubro el turno de la noche, yo estoy ahí. Yo me quedo vigilando. Y de repente, ¿qué pasa? ¿Y estás atento o no? ¿Estás distraído? ¿Estás viendo, tu enfoque, todo está puesto en otra cosa? Y puedes estar despierto y puedes estar ahí, pero no estás sobrio. No necesariamente cuando pensamos en sobrios podemos pensar en borracho, ¿no? En que está ahí, echó sus copiosas y todo, pero no. También, no sé si ustedes han visto estas estadísticas
de que han dicho que estar en el celular, que ir caminando en el celular es casi comparable a ir borracho. Tienes la misma forma, o sea, no puedes reaccionar de la misma manera al estar sobrio que cuando estás borracho. Entonces, tu reacción de borracho es casi nula y es lo mismo ir con el celular caminando. Entonces, por eso se me hacía muy interesante pensar cuando dice, sean sobrios. O sea, no necesariamente quiere decir que estén borrachos, sino que estás distraído en algo que no. Y velen, o sea, manténganse alertas, despiertos. Porque, pues, nuestro adversario, el diablo, anda ahí alrededor y está buscando a ver a quién se va a echar al plato. Y nosotros, y me incluyo ahí, muchas veces no estamos sobrios y no estamos velando. No estamos, podemos decir, sí, voy a cobrar ánimo, sí, voy a estar despierto, pero no estás alerta, no estás atento, no estás considerando, no estás atendiendo que el enemigo está alrededor, buscando el momento exacto y oportuno para atacarte. Y puedes tener la armadura puesta, es verdad, pero ¿de qué te sirve una armadura que esté bien puesta si tú estás distraído? Fácilmente puede llegar el ataque. Y probablemente no te va a tirar, probablemente no te va a matar, pero sí te va a causar un cierto daño. Por eso yo les puedo decir que este tema de el día de hoy, para mí fue muy interesante porque en esta semana justamente vivía una circunstancia que no me imaginé vivir nunca. Pero fue precisamente por no estar en este alertamiento, ¿no? Y les platicaba en la mañana, al estar aquí al iniciar, antes de iniciar todo, tomamos un tiempo de oración, tomamos un tiempo para compartir testimonios y gratitudes. Yo les compartía que esta semana sufrí el tema de ser extorsionado a través de, de línea, ¿no? No fue una llamada, fue por mensajes. Y cuando yo empecé a ver todo, dije, muy mal de mí. O sea, mal, ¿por qué? Porque yo no tuve el proteger, el cuidar la información, la dejé expuesta, la dejé para que prácticamente cualquiera llegara y la tomara y entonces le hiciera mal uso de esa información, que fue lo que sucedió. Y entonces, pues la extorsión fue, si no, aunque esto sea falso, pues aquí viene tu información, aquí vienen tu cara, ¿no? Y entonces voy a exponer que tú hiciste y actuaste así. Entonces, cáile con la lana, ¿no? Y en ese momento, al sentirme expuesto, así yo como que, ¿qué voy a hacer? Pues Dios me llevó a todo lo que Él ha hablado en este año, ¿no? Pero justamente, precisamente, esto de hoy. Esto que te comparto hoy y te hablo hoy, lo hablo desde el decir, es necesario. Es necesario que nosotros estemos alertas y que estemos cobrando nuestro ánimo, no nos dejemos cansar o que ese